Bueno, antes de la pausa le dijimos que al retorno teníamos un programa de envergadura. Vamos a tratar los temas que son fundamentales, que son muy fundamentales para la política dominicana, y también vamos a tratar algunos temas en el orden internacional. El invitado de hoy es un invitado que, de los pocos invitados en Casi Personal, que ha venido con más frecuencia. Es de los pocos invitados realmente, pero es que la naturaleza de su personalidad y del abordaje de sus temas obligan a este programa, pues, cada cierto tiempo consultar y dialogar con él. Usted puede estar de acuerdo con él o no, pero siempre tiene que escucharlo, con razón o sin ella. Es un hombre que fija posiciones en el orden político y social de la República Dominicana. Buenas noches, mi querido amigo Guido Gómez Mazara. Camarada. Bienvenido, Guido. Qué bonito esa corbata. ¿Qué te parece? Media morada, pero bien. Media morada. Sí, eso no importa, Ay, Dios mío, los regalos hay que ponérselo, Guido. Claro. Después se te regalé la corbata y no. No te la he visto. No te la he visto. Bienvenido, Guido, a Casi Personal. Eres de los invitados, eres el único invitado que ha venido ya más ocasiones a este espacio. Y son por tus características personales y políticas. Vamos a hablar, obviamente, Guido, de el tema que te embarga, en la que te he embarcado ahora recientemente, que es la presidencia del PRM y todo lo que eso implica en lo que tú has dicho públicamente y lo que se ha revelado. Pero antes, Guido, nosotros quisiéramos actualizarnos un poco, aprovechando que estás aquí, que eres un experto en temas internacionales, para que hablemos algo del tema internacional. Me preocupa sobremanera una situación que está viviendo Latinoamérica con los casos de los expresidentes, inclusive primera damas y vicepresidentes y vicepresidentas, metidos en temas de justicia. El más reciente caso, por ejemplo, de Juan Orlando Hernández, presidente de Perú, de Honduras, encadenado literalmente, extraditado de pie, cintura y manos, a apenas días de salir de la presidencia. El presidente Fujimori agoniza en la cárcel. Varios, por ejemplo, el presidente de Panamá, Martinelli. Sí, tuvo un proceso. El presidente de Ecuador, Correa, no puede entrar a Ecuador. Una orden de captura internacional. Lula estuvo encarcelado. Pero va a ganar la presidencia. Va a volver a la presidencia, eso lo veremos un poquito más adelante. Asesinan a un presidente en Haití y no pasa nada de sicariato. ¿Cuál es la suerte de la partidocracia y la democracia en este contexto tan inestable para dejar de ser presidente de la República? Mira lo que pasa. América Latina pasó de ser impactada por el concepto de Guerra Fría, que de una forma u otra fraccionó en corrientes ideológicas un enfrentamiento. Y cuando los referentes de carácter ideológico desaparecieron del debate esencial, otros aspectos tomaron las riendas de la forma de hacer política. Uno de carácter corporativo, que en el marco del éxito del pensamiento neoliberal ocupó el punto más alto, Carlos Salinas de Gortari. Sí. México. Y todos los programas de privatización de Menem en Argentina. Y muchos venían como la panacea esos modelos. Sin embargo, esos procesos provocaron, a su vez, mayores niveles de desigualdad. Pero enganchado en el neoliberalismo. Sí, pero eso profundizó la desigualdad en América Latina. Que fue, digamos, parte de la fórmula del consenso de Washington. Sí, pero ese consenso de Washington tiene otras características, pero esa fue una de las recetas. Ahora, sin embargo, la lectura también importante es que en la medida que esos procesos privatizadores profundizaron los niveles de desigualdad, la gente siguió sin la argumentación ideológica, entendiendo que la democracia no le favorecía. Y vino un péndulo. Y ese péndulo se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Ese es el punto de inflexión en el proceso. Sí, que demostró que era viable el éxito de las izquierdas en América Latina. Fíjate que durante todo el concepto de Guerra Fría, desde que Fidel Castro en el año 1959 toma el poder en Cuba por métodos revolucionarios, la única opción de éxito electoral revolucionaria fue ¿quién? Sandinismo, Nicaragua, los 9 comandantes. Y Maurice Bishop en Grenada. Sin embargo, ¿qué acontecía? Que colapsaban. Colapsó Allende,
en el marco de esa Guerra Fría terrible, colapsó Bosch. Pero socavándole las bases. Sí, pero Las una bases del poder fáctico. Sí, pero era una forma de irrespetar resultados electorales. Exacto. Bajo un discurso de carácter ideológico, no es una manipulación. Sin embargo, Chávez lo que hace es que aprovecha coyunturas de carácter económico, precios del petróleo altos, buen posicionamiento de las commodities, expansión de la inversión china, y te transforma el mapa de América Latina por la fuerza de los votos, no mediante el método revolucionario. Frente a ese acontecimiento, yo siento que cuando vino a acabarse la gasolina a ese proyecto, Chávez le llamó socialismo del siglo XXI, pero yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Muchos de los exponentes de ese éxito sintieron el peso específico de las fuerzas sociales que ellos derrotaron. Entonces, ¿cuál es el problema esencial? Que la democracia en América Latina, frente a la inviabilidad de los outsiders, ha procurado procesos de persecución judicial como una forma de reconstruir su credibilidad. ¿Qué yo creo? Pero es un proceso autogenerado o impulsado por la agenda de Estados Unidos. No, yo creo que los Estados Unidos han trabajado profundamente en esa agenda. El tema de Odebrecht, que todo lo que dicen es verdad, también tiene un fundamento de competencia comercial. El tema que te traigo a colación entonces, Guido, tú sabes que los procesos políticos en toda Latinoamérica llegan tardíamente a la República Dominicana. No, nosotros sufrimos de una ritmo histórica. Casi todo llega tarde. Llega tarde. Pero sobre todo ese tipo de cosas, increíblemente. Ese caso de Juan Orlando Hernández. Es una señal. Hoy estaba. ¿Cuántos presidentes ha destituido recientemente Perú? Un intento, Pedro Castillo. Sí, Pedro Castillo, un intento, pero antes que él ya hubo 2 o 3. Ah, no, claro. PPK claro. y demás. Sí. La República Dominicana, ¿a qué distancia está de ver un presidente encadenado y extraditado? No. La sociedad dominicana posee los niveles de madurez para entender que todo aquel que vulnere la ley corre un riesgo procesal. Pero en el caso específico de la actual coyuntura, yo pienso que existen muchas razones para que políticos, sin importar su jerarquía, sean procesados. Sí, pero se han procesado en su propio sistema jurídico. El caso de Juan Orlando Hernández fue extraditado, encadenado. Sí, pero hay otro componente. El resultado de ese acontecimiento fue que su hermano fue condenado a cadena perpetua y un testigo protegido en el proceso del Chapo Guzmán afirmó el dinero que ellos invirtieron en la campaña electoral. Esa fue la causa esencial. Sí. Ahora, en el caso específico de la República Dominicana, yo pienso que la clase política no se ha comportado a la altura de los acontecimientos. Y aquí hay mucha gente en el circuito político, subrayo, en todos los partidos, que es pasible de ser procesado. Hay un tema de que el presidente, en el mismo contexto internacional, de que el presidente Biden le ha llamado carnicero a Vladimir Putin, en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Está Estados Unidos, está el presidente Biden administrando adecuadamente ese proceso? Eso va a ser otros factores. Yo pienso que en términos de política exterior, los Estados Unidos hicieron un cálculo equivocado respecto a los procesos de la construcción de nuevas repúblicas en la Unión Soviética, antigua Unión Soviética de Rusia. Mira lo que pasó desde mi punto de vista. Entre 1917 y 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas constituyó un conglomerado. Los procesos que independizaron esos países, de una forma u otra, atomizaron situaciones que van desde el punto de vista de los étnicos, Milosevic, hasta la emergencia de una figura como Putin, que fue un observador de sección de un proceso de transición interesante en Rusia. Gorbachev, Yeltsin, ya era el jefe de la KGB en ese momento. Sí. Entonces él tiene una perspectiva totalmente diferente. Claro, tiene una concepción hegemónica. Ahora, yo no soy muy amigo de las calificaciones. Pero siento que aunque la batalla de política exterior la ha perdido Putin, en términos militares él la ha ganado. Por un factor sumamente interesante. Fíjate que la fuerza doblegada no, invadida, que es Ucrania, ya acaba de admitir un esfuerzo de armisticio mediante el cual ellos se comprometen a no ingresar a la OTAN, que era el fundamento de confrontación diplomática. Bien. Claro está, hay otros intereses de carácter económico que circundan ahí. Geopolítico, pero espacio yo pienso, vital. No, yo pienso que, mira, en términos prácticos, para que la gente tenga una idea que el tema armamentista es irracional.
Los Estados Unidos quintuplican la inversión que tiene Rusia respecto al tema de armas. Por supuesto. El año pasado el presupuesto ruso fue 61.000 millones de dólares. Los Estados Unidos, repito, lo quintuplican. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay acontecimientos que se han desarrollado en esa cercanía donde Putin tiene un nivel de influencia. Miren por qué. Ucrania representa la primera reserva de gas, la tercera de petróleo. ¿Cómo ha impactado en los mercados internacionales esa guerra? En dos direcciones. El precio del gas se ha disparado. ¿Quién gana con el incremento del precio del gas? Rusia. ¿Dónde ha venido la sanción? Bueno, Alemania, por un gasoducto que cruza toda la parte de Europa. Para que la gente tenga una idea, el 40% del gas que se consume en Europa lo produce. Que es mucho. Eso es muchísimo. Muchísimo. Ahora, otro factor. ¿Cómo ya han disparado los precios internacionales del petróleo? Que países como los nuestros se ven afectados, evidentemente. El Texas, 96. Entonces, tú dices, óyete, evidentemente el presupuesto de la República Dominicana, para que la gente tenga una idea, se calculó a $69 el barril. Andamos por 97. Y el Brent a 110. Entonces, tenemos un problema de orden estructural donde al final de la jornada Putin lo que ha hecho es reivindicar esa concepción hegemónica de la antigua Rusia. Incomprensible en el contexto de un nuevo mundo, pero sin lugar a dudas él ha transformado una nueva realidad diciéndole al mundo, ya esto no es un mundo bipolar. Están los chinos, están los rusos y está Estados Unidos. Bueno, es un tema bastante complejo. Pareciera que se está acercando a su solución. Sí, claro. Pareciera, pero claro, es como a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, está bien, nos reunimos, pero mientras tanto seguimos avanzando. Que ha parecido un fenómeno extraño que Rusia o no ha querido o no ha podido tomar Kiev. Eso tiene su simbología en el marco de la guerra. Yo lo que pienso que al final de la jornada, sí, los rusos pretenden reiterarse como el ente hegemónico en esa parte. Y lo que le está diciendo a los Estados Unidos, miren, nuestra alianza con China de este lado implica, entre otras cosas, que usted no se meta mucho aquí. Su jurisdicción ordinaria tiene que ser América Latina y otras demarcaciones. Pero aquí mandamos nosotros. Esa es la lógica. Bueno, mira, tenemos que hacer la primera pausa, Guido. Te voy a dejar una pregunta porque me parece un precedente, no sé si pernicioso o un precedente que anuncie lo que pudiera poder estar pasando a propósito de los procesos judiciales en Latinoamérica, que aquí no ha llegado todavía a esos niveles. Agarraron preso en Miami a un diputado del PRM, creo que Gutiérrez. Sí, apellido Gutiérrez. De la circunscripción 1 de Santiago. Es un precedente. No, lamentablemente el más votado. Y yo sé por qué lo digo, lamentablemente. Sí. Es un precedente en nuestra jurisprudencia. Sí. O sea, un legislador en legislatura abierta, en pleno ejercicio, apresado en un aeropuerto como un criminal cualquiera. No se ha pronunciado la Cámara de Diputados. Y menos el partido. Institucionalmente, ni el partido. La pregunta es para irnos a la pausa. ¿Qué ha pasado con ese diputado del PRM que ni el PRM ha exigido una explicación al Departamento de Estado, ni mucho menos su órgano legislativo, que es la Cámara de Diputados? Pero cuando retornemos de la pausa, estamos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara.